Muy buenos días, estimados cadets de primer año. Vamos a retomar las clases respecto de el mundo romano. Nos corresponde comentar, reflexionar hoy respecto de lo que fue el Imperio Romano, por lo menos en su parte inicial, ¿ya? Bueno, luego de la ascensión de Octavio Augusto que habíamos visto la semana pasada, tienen que recordar que él logró, ¿cierto?, obtener este poder venciendo en una batalla naval, ¿cierto?, a Marco Antonio por ahí por el año 31. Luego de esta situación, ¿cierto?, media conspirativa que tiene Octavio, ¿cierto?, con Marco Antonio, es el Senado el que reviste de poderes, ¿cierto?, a Octavio, entre ellos el de emperador, cónsul vitalicio, pontífice máximo, ¿cierto?, eh, el de César también, que era un tremendo título eh, político-militar, ¿cierto?, entregado en Roma. Y en el año 27 a.C. se le programa finalmente emperador. Ahora, eh, este suceso es muy importante e interesante porque ustedes tienen que entender que teníamos una monarquía, teníamos una república y ahora pasamos a otra forma de gobierno que se tiende a confundir con la monarquía, pero vamos a establecer, o sea, sí, como bien digo, con la monarquía, pero tiene algunas diferencias. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque desde que asume Octavio Augusto, ojo, sigue existiendo, por ejemplo, el Senado, siguen existiendo las comisiones, no los comicios. Sin embargo, no tienen un carácter más bien vinculante, sino que más bien consultivo, tienen más bien voz y no voto. Ustedes tienen que entender que en una monarquía ninguna de las dos posibilidades podía existir, sobre todo en una monarquía absoluta. Ojo con eso. En este caso, el emperador a lo largo del tiempo, ¿cierto?, va a gobernar con los denominados edictos. Los edictos son leyes que emanan directamente del emperador, ¿ya? Ahora, este periodo imperial, terminando, ¿cierto?, esta diferencia con la monarquía, este periodo imperial lo tenemos entre los años 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. ¿Ya? La figura de Cristo la vamos a tomar, yo creo que la próxima semana, la próxima clase. ¿Bien? Porque es muy vinculante, ¿cierto?, con lo que es el mundo medieval. De hecho, vamos a tener esa especie de última clase, ¿no?, específicamente cristianismo la próxima semana. Eh, Ahora, el periodo imperial lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Un periodo llamado el Principado y el otro el Dominado. El periodo del Principado lo tenemos desde que asume Octavio en el 27, ¿cierto?, antes de Cristo, hasta el año 235 después de Cristo. Y el periodo del Dominado, ¿cierto?, entre el año 305 después de Cristo hasta el 476. Se preguntarán por qué hay un lapsus, ¿cierto? Hay un pequeño lapsus de tiempo. Bueno, eso, eso principalmente porque entre el año 235 y el año 305 después de Cristo ocurre una anarquía militar, ¿ya? Y esta anarquía militar va a tener más o menos 84 emperadores militares, ¿cierto?, que se van a disputar el poder, ¿cierto?, de manera constante. Y es un periodo bien oscuro dentro de esta historia romana, pero que va a finalizar, ¿cierto?, con la reanudación de la dinastía imperial en el año 305, ¿ya? Pero este periodo también va a ser muy distinto, son periodos muy distintos. De hecho, el periodo del Principado también se le llama el del Alto Imperio, ¿ya? Porque es el reflejo de todo lo que uno puede ver en películas, en series respecto al Imperio Romano. Luego este periodo del dominado o bajo imperio es un periodo breve, entre el 305 y el 476, en el cual tenemos el fin del imperio romano de Occidente. También tenemos que ver ese quiebre y que también lo analizamos en las primeras clases, ¿cierto?, cuando realizamos las líneas de tiempo. ¿Ah? ¿Quién es el creador de este sistema imperial? Bueno, esencialmente es Octavio, ¿ya? Octavio, ¿cierto?, con su inteligencia, ¿no?, con la capacidad de proyectar, fue, por decirlo de alguna manera, el arquitecto, ¿cierto?, del Principado, ¿ya? De este establecimiento de numerosas dinastías que ustedes pueden ver, ¿cierto?, en sus diapositivas, ¿cierto?, en la presentación, ya en las diapositivas 29 y 31. Ahí aparecen las dinastías imperiales, incluso hasta fines del siglo IV, por si acaso, ¿ya? Eh, Ahora,
¿Cómo logra Octavio, cierto, afianzar estas, estas dinastías? ¿O cómo logra tener este máximo apogeo, ¿no? Hablamos del Principado como el periodo del máximo apogeo del Imperio Romano, ¿ya? Se construye el Coliseo, que es como la gran entretención que tiene el pueblo romano, ¿cierto? Yo les sugiero ver la película El Gladiador, ¿ya? Podríamos trabajar o hacer un cook al respecto, pero les sugiero por favor ver la película El Gladiador. Si quieren dejamos una clase para analizarla, porque muestra justamente este máximo apogeo en el periodo de Marco Aurelio. Entiendo que es una especie de ficción, pero está basada, digamos, en un hecho real. Si la pueden ver en estos días de cuarentena, de verdad, les sugiero ver El Gladiador. Es una película muy entretenida, muy buena, ¿cierto? Muy apasionante. Probablemente muchos ya la han visto, quizás otros no, pero les va a gustar, ¿ya? Eh, ¿Cómo logra entonces Octavio afianzar este poder, afianzar este periodo del Principado a lo largo del tiempo? Principalmente a través de una acción que es llamada la Paz Augusta o Pax Romana. Les explico. La Pax Romana consiste en justamente mantener la paz y el orden dentro de los límites del imperio. ¿Ya? Eso es súper importante que lo entiendan. Por eso que el Principado fue el periodo de una máxima de la máxima expresión del Imperio Romano, del máximo apogeo del Imperio Romano. Eh, Aquel Imperio Romano tiene una tremenda importancia, era absolutamente invencible, era el centro del mundo, tenía comercio internacional, ¿ya? No tenía hasta el momento invasiones bárbaras importantes como las que ocurren posteriormente en el periodo del dominado, ¿cierto? En el siglo III, que es todo lo contrario. ¿Ya? Y esta Pax Romana, entonces, este periodo de paz, genera bastante prosperidad, sobre todo prosperidad económica. La población romana vivía preferentemente en las ciudades, ¿cierto? En estas capitales. Roma seguía respetando la cultura de cada una de las provincias que dominaba. Roma ya era tricontinental, ya, ojo, desde el siglo I, incluso antes de Cristo, en el periodo de la República ya era tricontinental, pero aquí se afianza este poder. Roma era absolutamente invencible, no había ninguna fuerza que pudiera, por lo menos en este periodo del Principado hasta el 235, vencer, ¿cierto?, a esta tremenda potencia llamada Roma, ¿ya? Estas provincias, ¿cierto?, era defendida en más de 4.200 kilómetros, ¿no?, lo que es el Chile continental, ¿cierto?, defendida justamente por las legiones romanas, ¿ya?, que tienen una particularidad, ¿cierto?, que también está en las diapositivas, ¿no? Eh, Diapositiva 38 y 39, 38 especialmente, porque esta Pax Romana, ¿cierto?, era mantenida gracias a estas legiones romanas, ya, sin lugar a dudas, ya conquistaban territorios, ahí está en la diapositiva, están las funciones, ¿no? Conquistan los territorios, son recaudadores de impuestos, tienen que pacificar los territorios ocupados, ya tienen que garantizar la seguridad de las fronteras, que era su principal función, ¿no? Y además que sin que fuera una función específica de acuerdo al Estado romano, lograban romanizar a la población. Y por lo general la población tendía, ¿cierto?, a incorporar la cultura romana. Y es por eso que el Imperio Romano, ¿cierto?, tiene tanta influencia a partir de dos elementos muy importantes, ¿no? En el periodo del dominado, ¿cierto?, lo que fue el cristianismo, y en el idioma, en el latín. Por eso que muchas lenguas romances tienen su base a partir del latín, ¿ya? Además que las legiones romanas, aparece en la diapositiva 38, construían puentes, ¿cierto?, los acueductos, las calzadas, tenían que levantar campamentos que luego se convertían en ciudades, ¿cierto? Transmitían la lengua, la cultura romana, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿cierto?, estas legiones romanas, con este aspecto muy positivo, a partir del siglo III, y sobre todo con estos vecinos bárbaros que se empiezan a aproximar a los límites, revistió significados negativos producto de luchas de poder. Esto esencialmente en el periodo del dominado, ¿ya? Las legiones romanas sí fueron muy importantes, muy importantes, ya, sin lugar a dudas. Muchas ciudades se fundan en términos de estos campamentos. Ahora, y siguiendo con lo que fue el imperio, hay un momento en la diapositiva, por favor quiero mostrarles, ¿ya? Esto fue esencialmente en el año 117 después de Cristo. Hay un emperador llamado Trajano, ¿ya?, con el cual se logran los máximos límites del imperio, ¿ya? Y cuando hablamos de los máximos límites del imperio, hablamos de prácticamente todo lo que es Europa Occidental, salvo la zona de la Germania, ¿ya? Parte de la Britania, ¿cierto?, de lo que es Gran Bretaña,
¿ya? Medio Oriente y la última provincia, ¿cierto?, en anexarse fue hacia Medio Oriente, hacia lo que es la parte, ¿cierto?, de Mesopotamia, ¿ya? Entre los ríos el Tigris y el Éufrates, y parte también de la península arábica, ¿ya? Por si acaso. Este fue el máximo límite del imperio, ustedes lo pueden ver en la diapositiva número 33. El periodo del Principado fue un periodo muy glorioso para la historia romana, muy feliz, ¿cierto? Roma era invencible, no tenía mayores complicaciones, tenía una sociedad bastante marcada. Bueno, esto de la sociedad ustedes lo pueden ver acá en la diapositiva 41, ¿ya? Una sociedad romana que seguía estratificada, ¿no?, entre patricios y plebeyos, sobre todo. Aparecen eh, otros estamentos sociales, como los clientes, ¿cierto?, que eran plebeyos dependientes jurídicamente del patricio, o los libertos, ¿cierto?, que eran plebeyos pero con derechos limitados, ya eran antiguos esclavos que habían recuperado su libertad, y finalmente los esclavos. Y estaba lleno de esclavos, ¿ya? Lleno de esclavos, ¿ya? Que los ponían para cualquier uso. Habiendo terminado el periodo del Principado, inmediatamente nos pegamos un salto, ¿cierto?, importante hacia el 235 con la última dinastía. Quiero que sepan que las dinastías, ¿cierto?, eran verdaderos clanes familiares que tenían el poder y que lo venían heredando, ¿no? La primera dinastía parte con Augusto, ¿cierto? La dinastía Julio-Claudia, ¿ya? Termina esta con Nerón, ¿ya? No vamos a hablar de todas las dinastías, me interesa ver la última, eh, que es la dinastía de los Severos, que termina justamente con el último emperador, ¿cierto?, que es Alejandro Severo, y a partir de ese periodo, ¿cierto?, aparece un periodo de dinastía bastante importante, ¿no?, de muchos años, hasta que esto se reanuda. Pero a partir del siglo III la situación va a cambiar en Roma, va a cambiar la situación de la historia de Roma, va a cambiar la situación de cómo concebíamos Roma. A partir del siglo III comienza una gran debilitación del poder ya romano, producto de estas grandes luchas entre generales romanos, ¿cierto? Y esto da paso a anarquías. Los periodos de estos emperadores tampoco es tan estable, ¿no? Es bastante inestable. Y lo que va a producir, y en el fondo hacia el 476, el fin del periodo imperial, ¿cierto?, es justamente la entrada de los pueblos bárbaros, ya que también hablaremos cuando hablemos del mundo medieval, vamos a hablar de los pueblos bárbaros, ¿no? Porque esta especie de periodo del dominado, ¿cierto?, es una especie de transición hacia el mundo medieval. ¿Por qué razón? Porque empiezan a llegar estos pueblos, empiezan a negociar, empiezan a luchar contra las legiones romanas. Las legiones romanas muchas veces eh, se ven sobrepasadas, ¿cierto? Muchas veces los pueblos bárbaros logran entrar. Bárbaro viene de barbarie, de no civilizado. Son todos estos pueblos que no pertenecían a Roma y querían pertenecer a Roma, ya, al imperio. Eh, no hay... no hay posibilidad, digamos, en términos de participación ciudadana para estos grupos, para estos pueblos. Sin embargo, en algún momento llegaron incluso a constituir el ejército romano, tenían luchas entre ellos, existen tres grupos esencialmente: los germanos, que eran del norte del Imperio Romano, con los cuales se tenían grandes luchas, importantes luchas con las legiones; los eslavos, que eran de Europa Oriental; y los pueblos esteparios, ¿cierto?, de la estepa euroasiática, que podían venir incluso desde China. El claro ejemplo son los mongoles, ¿cierto?, a cargo de los hunos con Atila, ¿ya? Estos grupos van a empezar a desestabilizar política, económica y socialmente, e incluso culturalmente, a la sociedad romana. Lentamente, a partir del siglo III, la población romana, que vivía feliz en las ciudades con este comercio internacional, ¿cierto?, va a empezar a migrar hacia el campo, ¿ya?, a tener una vida más bien ruralizada, ¿bien? Eh, y además aparece
aparece por esta falta de gobernabilidad, aparece un emperador del cual habíamos hablado en algún momento, que fue Teodosio el Grande, ya que en el año 391, ¿cierto? Decide, ya a partir de una decisión, digamos, ya decide realizar la división del Imperio Romano en dos partes, un Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Y un Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Occidente, que es el que nos importa a nosotros, va a tener su capital en Roma, pero va a tener una vida muy corta, desde el año 391, en realidad 395, cuando uno de los hijos, ¿cierto?, se hace cargo del Imperio Romano, hasta el 466. Y luego la otra división es el Imperio Romano de Oriente, que fue llamado Imperio Bizantino, que parte justamente desde el año 395 hasta 1453, cuando son conquistados por los turcos otomanos, una facción muy importante, ¿cierto?, del mundo musulmán. ¿Ya? Entonces, desde este momento, a nosotros lo que nos importa, ¿cierto?, es justamente cómo se resuelve, ¿no? Eh, o cómo continúa esta vida, o por qué tiene tan escasa, digamos, estabilidad y participación, ¿no? El Imperio Romano de Occidente. Bueno, eh, las legiones romanas, finalmente con esta crisis política, ¿cierto?, económica, social y cultural que tiene el imperio, no comienza a recibir tributos, no comienza a recibir pagos, ¿ya? Existe un tremendo desorden, una gran anarquía en términos políticos, y los pueblos bárbaros avanzan fuertemente, ¿cierto?, eh, hacia el imperio y finalmente hacia su capital, Roma. Eh, Hay que decir que la causa inmediata, ¿cierto?, del fin del imperio romano es justamente la conquista de los pueblos godos, específicamente los ostrogodos, ¿cierto?, que al mando de Alarico en el año 476 derrocan al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Octavio Augustulo, ¿cierto? Y desaparece este imperio, se desintegra este Imperio Romano de Occidente en manos justamente de estos pueblos bárbaros. Se imaginarán cómo estaba la sociedad romana, ¿cierto? Cómo lo pasaron de mal en menos de un siglo, ¿no? Entre el 395 y el 466, una invasión constante, ¿cierto?, de pueblos bárbaros que no compartían la cultura, que solamente querían motines de guerra, ¿cierto? Botines de guerra, perdón, que solamente querían destruir, querían robar, saquear, pero de alguna manera las legiones romanas también lo habían hecho en estos tratados inicuos, sobre todo, ¿cierto?, a partir de la conquista de territorio y la conquista de provincias. Eh, Hay bastantes detalles, ¿no?, respecto del imperio. Lo importante en esto es que Roma, sobre todo el imperio, tiene dos momentos muy importantes, ¿ya? Y que sí logró el imperio, ¿cierto?, tener un máximo apogeo, pero también una decadencia producto de estas luchas políticas, ¿cierto?, entre los generales romanos, una economía que en un momento era internacional y luego se volvió absolutamente rural, ¿cierto?, autárquica, una sociedad que era bastante diversa y que ahora se ve y tiene que compartir, convivir, ¿cierto?, con pueblos que ni siquiera tienen un dialecto, ¿no? Y finalmente esto lleva también a un mestizaje, ¿cierto?, en la cultura, ¿no? Ahora tenemos una cultura greco-romana, ¿cierto? Tenemos una cultura germana, bárbara, y nos falta un elemento, ¿cierto?, que es el cristianismo, y que vamos a abordar la próxima semana en la próxima clase. Estimados cadetes, que tengan un buen día, una buena semana. Estamos en contacto. Y por favor les pido vean este video antes de que comencemos la clase del día de mañana. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención.